Nos disponemos a abrir la palabra del Señor en esta mañana en la primera carta del apóstol Pedro, y vamos a leer los versículos 1 al 6 del capítulo 4. Primera de Pedro 4, del 1 al 6. Continuamos con el estudio que llevamos de esta preciosa carta de Pedro, una carta dirigida a cristianos atribulados, a cristianos perseguidos y que están sufriendo injustamente. Pedro, en este capítulo 4, nos habla acerca de la gracia de Dios, de nosotros como buenos administradores de la gracia de Dios. Pero el tema que hoy vamos a tratar a continuación está titulado Enfrentando un mundo pagano. Enfrentando un mundo pagano. Vamos a leer entonces 1 de Pedro 4, versículo 1 al 6. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Vamos a orar. Primero que todo vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Amado Señor, glorificamos tu nombre, te exaltamos, te agradecemos por este mensaje que hoy tú nos traes. Señor, te pedimos que nos dé la iluminación de tu Santo Espíritu, que no sean mis palabras en mi boca, sino las tuyas, Señor, para este pueblo, según la necesidad de tu pueblo, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Una de las cosas más importantes que existen en la vida cristiana es cobrar conciencia y darnos cuenta de que el pecado, todo pecado que nosotros cometamos, nos hace sufrir. El pecado trae sufrimiento, y por causa del pecado, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, bajó al mundo para demostrarnos que la raíz de todos los sufrimientos que existen tienen su origen en el pecado. Muchas personas le echan la culpa a Dios del sufrimiento del ser humano, pero la causa no está en Dios, sino en el mismo ser humano, en el pecado que trae tanto sufrimiento. En los versículos anteriores que nosotros hemos mirado, el apóstol Pedro nos muestra que el Señor Jesucristo murió por causa de nuestros pecados, no de sus pecados, porque Cristo no cometió nada malo. Sin embargo, fue muerto como el peor de los criminales. Pero todo ha sido por nuestros pecados. Fue nuestros pecados los que pusieron a Cristo en la cruz. Él sufrió el oprobio, Él sufrió el vituperio y la peor de las muertes por causa de nuestros pecados. Por eso, hermanos, debemos tomar muy en serio
el pecado en nuestras vidas, porque Dios toma en serio el pecado en el hombre. El pecado trae muerte. La paga del pecado es muerte. Usted y yo estábamos en esa condición de muerte, pero Cristo nos ha salvado de esa condenación y ahora vivimos para Él. Y por eso debemos vivir agradecidos. Por eso podemos en esta mañana estar aquí en este sitio alabándole, bendiciéndole. Anteriormente estábamos en otro sentido. ¿Qué hacía usted un domingo en la mañana? De pronto los más así conservadores iban a misa para empatar. Me dice que el que peca y reza empata, ¿no? Y así andábamos, muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, apartados de Dios. Y de esa vida vana el Señor nos ha rescatado, nos ha traído. Por eso aquí, 1 de Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, en su cuerpo, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Dice algo también en el versículo 2, muy importante: para no vivir el tiempo que está en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. En eso andábamos nosotros, hermanos. Esa era nuestra vida antes de Cristo. Pero Cristo ha venido precisamente para terminar con el pecado de nosotros, para que el pecado, como lo vamos a mirar en esta mañana, no nos domine y podamos vivir una vida agradable delante de Dios. Como resultado de esta victoria en Cristo, como resultado de esa victoria, se nos dan 4 cosas que podemos disfrutar o que tenemos como privilegios en Cristo Jesús. 4 cosas que Dios a través de Cristo consiguió para nosotros en esa cruz. La primera es que ya no servimos al pecado como nuestro amo. Dice el versículo 1, 1 Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, o sea Jesucristo, terminó con el pecado. ¿Qué vino el Señor Jesús a hacer en nuestra vida? No solamente a darnos salvación, vida eterna, sino para que ya el pecado no se enseñoree de nosotros. Antes de Cristo éramos esclavos del pecado. Por más que queríamos hacer lo bueno, hacíamos lo malo. No había manera de que tú salieras de esos problemas, de esas situaciones. Eras esclavo, pero Cristo vino a quitar el aguijón, ese aguijón de la muerte en nuestras vidas, a quitar el poder del pecado sobre nuestras vidas, para ahora Él guiarnos a una vida nueva, donde Él es el que gobierna nuestras vidas, si nosotros se lo permitimos, desde luego. Antes éramos esclavos del pecado, ahora Cristo vino para romper tus cadenas, para romper esa cautividad. El pecado ya no tiene por qué gobernarnos. Si te está gobernando es porque tú lo has permitido. Pero Dios nos ha dado el poder para ahora romper con el pecado. Muchas personas están luchando contra vicios, contra situaciones muy personales, pecaminosas, que hasta son vergonzosas, y están como que... Hace poco yo hablé con un hombre que no es de esta iglesia,
Gloria a Dios. Hace poco estuve hablando con alguien, no es de esta iglesia, es una persona que simplemente habló conmigo. Y pues él hace mucho tiempo había conocido del Señor, pero él tenía una situación personal, algo con la cual batallaba y él mismo se avergonzaba. Por más que él luchaba contra eso, él decía, no he podido. Entonces yo le preguntaba a él, bueno, tú estás asistiendo a algún lugar, alguna iglesia, estás congregándote, estás leyendo la Biblia, estás pidiendo consejería a algún pastor. Él me dijo que no. Entonces yo le decía, ahí está el problema, porque cuando nosotros como hijos de Dios no permanecemos en el Señor y nos descuidamos en nuestra vida espiritual, todas esas cosas que antes hacíamos podemos nosotros recaer, ¿sí? Y podemos empezar a desviarnos y alejarnos más y más del Señor. Pero a esa vida no nos ha llamado el Señor. El Señor nos ha dado vida eterna, una vida abundante, una vida nueva, para que ahora andemos en el Espíritu, no en la carne. Y yo a esta persona le dije, ven a la iglesia, comienza a congregarte. Es que el problema es que mucha gente cree que sola puede. Allá no, yo en la casa, yo veo enlace o veo predicaciones en YouTube. No, esa no es la vida cristiana. Eso no es. Tú tienes que congregarte en un lugar, hacer parte de una iglesia local, que tú puedas recibir la palabra de Dios, que tú puedas recibir consejería, que tú puedas recibir dirección de parte de Dios, no del pastor, ¿entiendan? Porque no es mi palabra, es la palabra de Dios la que nos guía. Y la autoridad está en la palabra de Dios, no en uno ni siquiera como pastor, sino en lo que dice la Biblia. Entonces, a veces uno quiere ayudar a la gente. La gente viene por ayuda espiritual, pero no se dejan. ¿Por qué? Porque no obedecen. Se les da direcciones sencillas. Asistir a una iglesia. ¿Usted cree que eso es difícil? Mire, los religiosos nos ganan a muchos de nosotros porque son de misa de todos los días. Yo conozco gente que son de misa todos los días a las 6 de la mañana y se van al trabajo luego. Y a veces a nosotros nos queda difícil venir un domingo, o nos queda difícil entre semana. Mira, hay gente que realmente no ha nacido de nuevo, son religiosos, que tienen una fe natural, han puesto en otras cosas, pero son gente que se compromete con lo que cree. Pero lo curioso es que muchos de nosotros como hijos de Dios no nos comprometemos con lo que creemos. Si usted cree en Cristo, usted cree en su palabra y la Biblia te guía a que te congregues, a que busques al Señor, y tú no lo haces, pues estás demostrando poco compromiso con el Señor. Y ese es el problema. Dios está dispuesto a ayudarnos, de verdad. Él es el buen pastor que dio su vida por nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Como buen pastor, como hermano mayor. Pero nosotros no cooperamos, no nos disponemos, no nos organizamos en nuestro tiempo, no nos disciplinamos. Y ese es un problema, hermano. Y la indisciplina en la vida cristiana lleva al creyente, al cristiano, a caer en pecados, a caer en situaciones en las cuales no debería ya estar. Pero por su pereza, por su indisciplina espiritual, por su falta de compromiso con el Señor,
están ahí rendidos ante el pecado, cuando Cristo ha venido ¿a qué? Él ha venido a librarnos de la cautividad del pecado, para que ya no le sirvamos al pecado, sino que para que ahora le sirvamos al Señor. ¿Quién es un cristiano? Un cristiano es aquel hombre o mujer que ahora sirve al Señor. ¿Sí? Es una persona que está dedicada al Señor y que el Señor es su rey, es el que gobierna su vida, ya no el pecado. ¿Sí? Por eso aquí, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, Él padeció allí en esa cruz, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Jesús vino a eso, a terminar con el pecado en nuestras vidas, para que el pecado ya no se enseñoree de nosotros, como dice Romanos 6, sino que sea Cristo el que gobierne. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Jesucristo? ¿O son tus envidias, tus iras, tus chismes, tus murmuraciones, tus contiendas? Hay tantas cosas con las cuales nosotros debemos luchar en nuestro corazón, hermano. El Señor nos ha dado ahora el poder para pelear contra esa naturaleza que está dentro de nosotros y que está en oposición a todo lo de Dios. Entonces, ya tenemos el poder en nosotros para poder vencer sobre el pecado, y ese poder que hemos recibido es el Espíritu de Dios. El mismo Dios, en la persona del Espíritu Santo, vive en nosotros para darnos ese poder, esa fortaleza y poder vencer ante las tentaciones, ante las pruebas. Hermano, hay tantas situaciones que nosotros atravesamos, tentaciones, pruebas difíciles, que día a día, yo creo que no hay ninguno de nosotros aquí que pueda decir: no tengo problemas, no tengo tentaciones, no tengo pecados por los cuales estar luchando. Todos nosotros tenemos nuestras luchas personales, hermano. Yo quiero que usted entienda que separado del Señor no podemos hacer nada, que debemos permanecer en Él, en su palabra, buscándole de verdad, y más en estos tiempos, hermanos, en donde el hombre se ha levantado más y más contra Dios. Nunca antes el hombre se había levantado tanto contra Dios como en estos tiempos. ¿Ustedes no han escuchado la agenda global? Lo que habla la agenda global, que habla pues de un solo gobierno, de una sola religión, y en donde apoyan ideas como unión de personas del mismo sexo, en matrimonio, adoptar hijos, en ese tipo de matrimonio. Ahí miramos cómo el Satanás ha atacado la familia, en donde ya no es hombre-mujer, sino hombre-hombre o mujer y mujer, adoptando niños, donde a los niños en las escuelas dicen: no, dejemos que ellos decidan qué quieren ser, si quieren ser niños o niñas. Y miren que en Canadá y en algunos estados de Estados Unidos, en Europa, en varias partes en el mundo, ya hay cartillas en donde hay muñequitos asexuales, en donde ya no se sabe si es hombre o si es mujer, si es niño o niña, y le van enseñando al niño que, bueno, puede escoger su género. Si un niño se siente niña, que sea niña, que sea niña, que sea feliz siendo niño. O si es niña y se siente niño, que sea niño la niña. Compren un bolsito azul, ya no rosa. Y ese tipo de cosas nunca se había visto en toda la historia de la humanidad.
que se esté aprobando de una manera global ese tipo de ideas, la ideología de género, el aborto. ¡Qué tremendo! Lo del aborto se está legalizando en muchos países, en donde ya la mujer dice, no, es que es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. ¿Cómo que con tu cuerpo? No estás haciendo con tu cuerpo, lo estás haciendo con una criatura que está en tu vientre, que ya vive. Tú no tienes derecho a quitarle la vida a esa criatura. Pero la ideología esta globalista te habla, no, tú eres dueño de tu propio cuerpo y tú puedes hacer con él lo que tú quieras. No, eso no es así. Pero esas son las ideas. ¿Sí? En algunos países, como en Alemania, por ejemplo, se ha legalizado el incesto también. En los Estados Unidos, ya en algunos estados se han levantado los pedófilos, se han levantado con pancartas. Nosotros también queremos que nos reconozcan nuestros derechos. ¿Qué de malo tiene que nos gusten también los niños? O sea, hasta ¿qué grado de degeneración está llegando el mundo? Estamos viviendo en una sociedad corrupta, en donde ahora los presidentes, los gobernantes que ahora están subiendo, no nombran a Dios para nada. Uno escucha las alocuciones de estos gobernantes en muchas partes en el mundo y no, Dios lo tienen a un lado. Estamos frente a un mundo cada vez más hostil a la palabra de Dios, a las costumbres judeocristianas. Estamos en una sociedad muy liberal. Es tremendo, hermano, lo que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo. Y ahí están los niños, nuestros niños, expuestos a todo este tipo de ideologías. Los jóvenes, por eso ustedes como padres aconsejen a sus jóvenes, a sus niños, fórmenlos en la palabra del Señor, guíenlos por los caminos del Señor. Que bueno, ustedes, aquí veo niños, que traigan a sus niños, a sus jóvenes, que escuchen la palabra del Señor, que aprendan acerca de estas cosas, porque allá afuera no le hablan de esto, hermano. Allá afuera lo que hacen es hacer ver normal lo malo. Lo hacen ver como algo normal, y no es normal, hermano. No es normal este tipo de cosas. Y nosotros como cristianos debemos levantarnos con la palabra del Señor y debatir todas estas ideologías y no permitir este tipo de cosas, ni permitir que nuestras familias sean permeadas por este tipo de ideologías. Tenemos que permanecer firmes y no caer en nada de esto, porque Cristo ha venido aquí precisamente a ser el Señor de nuestras vidas. Muchos lo ven como el Salvador, pero no como el Señor de sus vidas. Él es nuestro Salvador, pero recuerde también que Él es nuestro Señor y Él quiere gobernar tu vida. Ya no es el pecado el que debe gobernar nuestras vidas, es el Señor, es Él. Bueno, en segundo lugar, hay otra cosa que podemos nosotros disfrutar como privilegio en Cristo Jesús, en esa victoria que Él consiguió en esa cruz. No solamente de que ya no servimos al pecado, sino en segundo lugar, ya no gastamos nuestra vida dominados por los deseos que antes teníamos. Dice el versículo 2, pero no vivir el tiempo, dice aquí, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Cristo vino a terminar con el pecado, para que ya no sigamos viviendo como antes vivíamos, en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Usted no puede vivir conforme a lo que el mundo dice, conforme a sus deseos que nacen de su naturaleza pecaminosa. Usted no puede seguir en eso. El resto de su vida tiene que estar dominada por el Espíritu Santo, no por estas cosas, hermanos. Hoy en muchas iglesias se mira
una tibieza en donde pues te hablan a ti pues de muchas cosas bonitas que están en la Biblia. La palabra del Señor habla de cosas muy buenas, de promesas, pero no predican la otra parte. O sea, predican un mensaje descompleto. Hay que predicar las bendiciones de Dios, sí, claro, pero hay que predicar la obediencia, hay que predicar acerca del pecado. No es bendición, 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 Dios te va a bendecir, pero tú en pecado, ¿tú crees que las bendiciones van a llegar a tu vida mientras estés en pecado? ¿Dominado por el pecado? No. Entonces uno mira personas en las iglesias que están en las iglesias, reciben la palabra del Señor. Ay, yo soy bendecido en Cristo, el Señor ha venido a librarme de la muerte eterna, Él es mi Salvador, pero ¿es tu Señor? ¿Él gobierna tu vida? ¿Él gobierna tus pensamientos, tu mente, tu corazón? ¿O estás viviendo simplemente una vida religiosa? Hermano, si tú tienes 1, 2, 3, 4, 5, 10 años de cristiano y no ha habido un cambio en tu vida, quiero decirte hoy en día, ahora mismo, tú no eres cristiano. No lo eres, porque el que es cristiano se nota el cambio. Se nota. No puedes seguir igual que antes. Tú no puedes decir soy cristiano y sigo la misma vida de antes. Por eso es que aquí dice, quien ha padecido en la carne, Jesucristo, en el versículo 1, terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere que ahora vivas según su voluntad. Y su voluntad está expresada ¿dónde? Aquí, en este libro, en la palabra de Dios. Estamos llamados a hacer su voluntad, no la nuestra, no lo que nuestros deseos pecaminosos nos dictan. Eso es muy importante. Ya no gastamos nuestra vida dominados por los deseos que antes teníamos. Ahora vivimos para Cristo. Mientras más santos seamos, hermanos, más felices seremos, porque el pecado trae sufrimiento. El pecado trae sufrimiento. ¿Por qué el matrimonio es tan difícil? No es porque el matrimonio sea malo en sí. Es por el pecado que se da en ese matrimonio. ¿Por qué vivir en familia es tan difícil? Hay tantas contiendas. El pecado es el origen de todas las contiendas, de todas las guerras, dice Santiago capítulo 4. Todo tiene origen en el pecado. El sufrimiento del ser humano proviene del pecado, porque el pecado trae sufrimiento. En tercer lugar, no solamente Cristo al morir en esa cruz vino para que ya no sirvamos al pecado, para que ya no gastemos nuestra vida dominado por los deseos que antes teníamos, sino para que ahora ya vivimos para la voluntad de Dios. Ya no tenemos por qué agradar a los hombres. Dice el versículo 2, dice, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dios ha conseguido esa victoria en la cruz para que ahora vivamos según su voluntad, no agradando a los hombres. ¿A quién quieres agradar tú? ¿Al Señor o a los hombres? A veces, por agradar a los hombres, desagradamos al Señor, ¿cierto? No nos paramos firmes. Ay, para que no vayan a hablar mal de mí, no vayan a pensar mal de mí, me vayan a decir fanático. De usted se avergüenza. Y se avergüenza, muchas personas se avergüenzan. Usted se avergüenza y dice, bueno, no se avergüence de ser cristiano. Sufra por causa de Cristo cuando tenga que sufrir. Pero ya no vivas según lo que los hombres viven.
Usted ya no es de este mundo, usted es del Señor. Dios lo compró a precio de su sangre. ¿Qué precio tan alto tuvo que pagar el Señor? Durísimo, ¿cierto? El precio no fue con oro, con plata, ni con piedras preciosas. El precio fue su sangre. Su sangre, su vida, la vida de Cristo. Eso le costamos a Él. ¿Y usted cree que Dios, en la persona de Cristo, se va a entregar a sí mismo a morir por nuestros pecados para que nosotros sigamos en nuestros pecados? No. Sino para que ahora vivamos vidas santas. Desde luego no lo vamos a poder hacer en nuestras fuerzas, sino con la ayuda de Él. Él está para ayudarnos con su Santo Espíritu. En cuarto lugar, otro beneficio, lo miramos en el versículo 3. Dice, en el versículo 3, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya basta. Hermanos, Dios, a través de su Hijo, obtuvo esa victoria en la cruz para que ya no sigamos haciendo la voluntad de los hombres. Basta ya, dice Pedro aquí, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Andando, mire, en lascivias, basta ya, en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Miren toda esta lista de pecados. Basta ya de el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya basta de hacer estas cosas. Dice aquí lascivia. ¿Qué es la lascivia? Es la persona sensual, abierta, descarada, esa persona sucia en su mente, ese hombre que mira con deseos a una mujer que no es su esposa. Es lascivioso, hasta descarado. Hay muchas personas así, hombres y mujeres. Concupiscencias. Las concupiscencias son las pasiones desordenadas. Los jóvenes hoy en día andan, muchos de ellos, en esas pasiones desordenadas, en fiestas, ¿cierto? Guiándose por sus deseos sexuales. Inician una vida sexual ya desde pelado, 12, 13, 14 años, siendo bastante niños. Y los papás ahí ni saben ni se enteran. ¿Dónde están los papás? No, en el trabajo. Es que hay que trabajar para que a mi hijo no le falte lo que a mí me faltó. ¿Sabe qué es lo más importante para su hijo? No es lo que tú le puedas dar en lo material, sino los principios y valores cristianos que tú le puedas transmitir. Eso es la herencia más grande, no lo material, hermano. No estoy diciendo que usted no le herede cosas materiales a sus hijos, o que usted le dé sus estudios, déselo, pero lo esencial, lo más importante es que tú le des tiempo a tus hijos y puedas hablar con ellos, puedas enseñarles. Nunca sacrifiques tu matrimonio o tus hijos por el trabajo. No, pero si yo no trabajo, entonces ¿qué? Crea en el Señor, Dios proveerá. Pero no sacrifique a sus hijos, no los deje solos. Los hijos deben estar con los papás, no con la tía, no con el abuelo, no, con los papás. Porque usted se descuida en estos tiempos que estamos viviendo con sus hijos y lo va a lamentar el día de mañana. Porque es que el trabajo, y es que salen ya tarde, tienen tantas actividades que ya están tan cansados que ya la comunicación, por lo menos con los hijos, es casi nula. Ya no se sientan a hablar con sus hijos, cómo te fue en el colegio, a ver cómo están las tareas.
mira, no me gustan esas amistades, estar pendiente con quienes hablan, con quienes andan, todo eso. Ser papá y ser mamá no es sencillo. Qué responsabilidad. Usted trabaje, pero no descuide a sus hijos. Y ojalá tenga un trabajo en donde usted pueda estar más pendiente a ellos. Porque si usted tiene un trabajo en donde usted casi no ve a sus hijos, vaya pensando en cambiar de trabajo. Porque usted no va a sacrificar a sus hijos por ese trabajo. ¿Qué van a dar, mi hermano? ¿Qué? Cualquier día tanto usted entregado a ese trabajo y cualquier día le dan la patadita y para afuera y te vi, ni le agradecen a uno. Y tanto entregar uno la vida a esa empresa, ay, en cualquier momento se olvida. Y usted entregando su vida al trabajo y sus hijos descuidados, su matrimonio. Es que el trabajo, hermano. Mire la manera de proveer. Si tiene sustento y abrigo, esté contento con eso. Ya. ¿Cuál es el afán de tener cosas materiales? Y a la larga usted se muere hoy o mañana. ¿Y qué se va a llevar? ¿Ah? Pero qué bonito es que si uno se muere hoy o mañana, pues por lo menos uno cumplió bien en su matrimonio con sus hijos y me fui, pero quedaron ellos con una herencia espiritual bonita, que me recuerden como lo que era para ellos y todas mis enseñanzas y todo eso. Dejar un legado a tu siguiente generación, en una generación tan malvada que está guiada por este tipo de pecados, lascivias, concupiscencias, embriagueces. Hermano, yo he visto pelados de 11 y 12 años borrachos en la calle. Embriagueces. Eso no solamente de jóvenes y de viejos, ahora los niños también. ¿Y dónde están los papás? Andan, no, que una cervecita no hace daño. El problema es que te comienzas con una y sigues con la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y cuando ya te ves y lo más tremendo cuando usted se siente así tocadita, ya calientico en la cabeza, como dicen, empieza usted a hacer locuras, ¿cierto? Sí, y esa cervecita terminó en cuánto. Por eso yo siempre les aconsejo, ¿no? Ni una. Eso. Porque hay un problema en esta sociedad. No es como en la cultura europea, que allá se toman una cerveza y basta. Es como aquí, aquí es como el tinto, aquí es como el jugo que uno se toma de frutas. Bueno, allá es el vino, allá es la cerveza en Europa o en Estados Unidos. Allá no hay problema. Hay pastores que aún toman una cerveza y ya una copita de vino no hay problema, porque es algo cultural y ellos... Pero aquí la cultura latina, hermano, es que yo me tengo que acabar el vino, la botella de vino, yo me tengo que acabar la canasta de cerveza. Es que si no, entonces qué gracia tengo. Ay, es otra mentalidad la que hay. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo. Embriagueces, hermano, la embriaguez, eso es algo serio. A mí me gusta, y más si uno ha venido de familia de gente que le jala. Ay, Dios mío, eso, uno aprende desde chiquito. Y es más, te dan desde chiquito, toma la pruebita y qué rico, ¿sí? Y va creciendo el muchachito o la muchachita y cuando se ven es el borracho, borracha, hermano, y eso es un problema grande. Sí, en la lonchera ya están muchos jóvenes en los bolsos. Y yo recuerdo que había una niña en la ciudad de Pasto, donde yo estaba antes ministrando en otra iglesia. Había una muchacha allá y no era solamente ella, yo la tenía ella como referencia porque pues asistía con la mamá a la iglesia, pero esta muchacha iba al colegio y su merienda no era juguito,
no era gaseosa, no, ni siquiera una pony. Bueno, una pony, siempre me ha gustado una pony. Eran cervecitas y la botellita. Y en recreo se iban por allá con los otros compañeros y hacían ahí su imagínense, se embriagaban. Y en ese colegio eran muy permisivos, que cuando los cogían a ellos no les daban una sanción disciplinaria fuerte, sino que eran muy elásticos. Llamaban a los papás, les decían y hasta ahí no pasaba la cosa. Imagínense. Porque era un colegio en donde recibían todos los desadaptados. Imagínense. Por eso tenga cuidado dónde meten a sus hijos, porque eso influye el ambiente. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la Biblia. Entonces, tengamos cuidado. Por eso nuestros hijos, hermanos, hagan el esfuerzo de ponerlos en buenos colegios, que se relacionen con buenas personas. Pero esa muchacha estaba yo lo que le dije a la mamá, sáquela de ahí. Sáquela. Antes de que se pierda esa muchacha. Porque hasta droga ya se estaba mirando. Imagínense, no. Voy a mandar a mi hijo a un colegio donde no controlen ese tipo de cosas. No. Hay que hacer el esfuerzo. Bueno, ¿para qué trabaja tanto? Pues, vaya a un buen colegio. Si puede. O busca un colegio público bueno. Hay buenos colegios públicos. Entonces, las embriagueces, orgías. Las orgías eran lo que hacían los pueblos romanos, griegos. Eso se degeneraba. Empezaban a tomar 3, 4, 5, una semana con mujeres, hombres con mujeres, hombres con hombres, mujeres. Eso era un desastre, una revoltura. Y demoraban días y semanas enteras desenfrenados en el alcohol, en el sexo, en todo. Eso son las orgías. O son las orgías. Disipación y abominables idolatrías. Disipación, viene la palabra disipar, las divisiones, las contiendas, lo que hay muchas veces entre familiares, hermanos en Cristo. A veces no aprendemos a perdonar, andamos siempre con odios, faltas de perdón, con amargura en nuestro corazón. Eso no nos permite disfrutar de esa vida que nos ha dado el Señor en Cristo. Y abominables idolatrías. Mire, a veces cuando nosotros escuchamos de idolatrías, siempre nos imaginamos a la Virgen María, Santo Tomás, San Martín de Porre, Santa Rita de Casia, ¿qué otro santo? San Francisco de Asís, el Divino Niño, la Virgen del Carmen de Guadalupe. Tantos, los ídolos hechos por manos de hombre, y usted se sabe hasta el Salmo 115. Y mire que eso es parte de la idolatría, eso no es toda la idolatría. No la relaciones siempre con las imágenes, los santos y las vírgenes. Mire, todo aquello que hay en tu corazón que sea más importante que Dios se convierte en un ídolo. Toda cosa que esté quitando el lugar de Dios en tu corazón es un ídolo. ¿A quién estás sirviendo tú? ¿A Dios o a las riquezas? Te pregunto yo. La gente queriendo ganar la vida la está perdiendo, pero el que la pierde la ganará. La gente dice hay que gozar la vida, hay que trabajar, tener dinero, tener una casa, tener carros, y se la pasan en eso. Esa es la vida de ellos, y queriendo ganar la vida la están perdiendo. ¿Por qué? Porque desconocen que están perdiendo su alma, lo más importante, por estar enfocado en las cosas de este mundo. Y Jesucristo fue muy claro: nadie puede servir a
a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién estás sirviendo? El trabajo puede convertirse en un ídolo. Si es más importante que el Señor, más importante que tu matrimonio, más importante que tus hijos, el trabajo, el dinero. Bueno, eso está relacionado porque mucha gente trabaja como el mulo por tener plata. ¿Y por qué? Porque aman el dinero. Aman, pero es que lo aman y por eso viven para el dinero. El dinero no fue hecho para que tú le sirvas. El dinero fue hecho para que Él te sirva a ti. Pero la gente se ha vuelto esclava del dinero porque ama el dinero y el dinero es un ídolo. Cuando el dinero es un ídolo, entonces tú terminas siendo esclavo de ese ídolo del dinero. Por eso la gente vive, ¿cómo le llaman? Mamados, que le sirven a Mamón. De ahí viene la palabra mamados. Mamón, el dios del dinero. Andan mamados, estresados, que ya no pueden con sus vidas. Hermano, una persona que está así no está sirviendo a Dios, está sirviendo a las riquezas, porque está en los afanes de la vida, y esos afanes de la vida te van a llevar al estrés, a vivir una vida matrimonial escasa, familiar terrible. Aparentemente las cosas están bien, pero no, están mal. Porque Dios no, por eso que Dios dice, por nada estéis afanosos. En Mateo 6 dice, ¿por qué de comer? ¿Por qué de beber? ¿Por qué de vestir? ¿Usted tiene que estar afanado por eso? Ay, no, yo tengo que hacer dinero para comer, para tener un vestido, Ese no debe ser nuestro afán, hermano. Usted debe vivir para el Señor. Porque si usted está afanado por esas cosas, no puede servir a Dios. Usted es un idólatra. Ay, usted como cristiano dice, es que esos católicos son idólatras. No, hermano. Podemos ser más idólatras que ellos. Cuando tenemos al dinero, nuestro trabajo y muchas cosas, hasta personas se pueden convertir en tu ídolo, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Hay madres o padres que sus hijos se convierten en un ídolo. Y saben, por convertir a sus hijos como ídolos, terminan sirviendo a sus hijos. Y los hijos dicen algo y los papás corren a cumplir sus deseos. ¿Por qué lo hacen? Porque han hecho de sus hijos ídolos. Los hijos no están para que le cumplan sus deseos. Los hijos están para obedecer a los padres, para respetar a los padres. Y si un hijo no hace caso, pao. Para, disciplina. No, el pastor, usted es como muy machista. Así me han dicho a mí. Que soy muy como chapado a la antigua, actualícese. No, hermano, es que ese modernismo, esa ideología de ahora, de que ahora tú no puedas corregir un hijo porque lo traumatizas, ¿eso de dónde lo sacaron? De la psicología, de la pseudociencia llamada psicología. Pues el mismo niño le dice, papá, lo denuncio. Si hasta peladitos se levantan, si me pegas te denuncio. Un pelado, ya no respetan ni a los padres, pero la culpa es de los papás, porque de chiquitos hay que darles, si no se crecen como sinvergüenzas. Ojo con la idolatría, hermano, con sus hijos, o con su esposo, con su esposa, o con el trabajo, con el dinero. Hay muchas cosas que se pueden convertir en tu ídolo. Tenga mucho cuidado. Entonces, todas estas cosas hacían parte de nuestra vida pasada, porque estábamos vacíos, sin Cristo. Pero ahora Cristo se ha entronado en tu corazón y Él debe ser el primero, no el segundo ni el tercero, el primero. Y eso es difícil para muchos de nosotros entenderlo. Él debe ser el primero.
Y no es que sea difícil de entender, es fácil. Lo que pasa es que en nuestro corazón hay tantos ídolos que tenemos que derribar, hermanos. Empieza a derribar esos ídolos y que sea Dios, el Señor Jesús, el centro de tu vida, el Rey de tu vida, no solamente tu Salvador. Porque hay unos que miran al Señor Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Quieren seguir haciendo las mismas sinvergüenzadas que siempre venían haciendo. Andando como los demás gentiles en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Si tú dices ser cristiano y pasa 1, 2, 3 años, tú sigues en eso, practicando estas cosas, no eres cristiano. Sencillo. No has nacido de nuevo. Porque Cristo ha venido a desentronar el pecado en nuestra vida para que ahora nosotros estemos luchando contra eso y podamos vivir vidas santas delante del Señor. Dice el versículo 4 que todo cristiano toma una decisión. Dice el versículo 4, a estos, o sea, a los gentiles, a estas personas, ¿qué dicen? ¿Les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? Te persiguen, te dicen, ay, mira el cristianito, la cristianita, y te empiezan a atacar. Si tú dices ser cristiano y en tu casa no te han atacado por ser cristiano, en tu escuela, en tu trabajo, simplemente no lo eres. Porque un verdadero cristiano lo ataca. Marcado ya diferencia. Sí, porque uno es diferente. A ellos les parece extraño que no sigan con nosotros en las mismas borracheras, en las mismas orgías, así te tratan hasta de gay, ¿cierto? Te tratan de santurrón, santurrona, ¿qué te pasa? Te critican, ya no, ni una cervecita. Se diga, no, ni una. Pare de contar. Yo no tengo por qué seguir haciendo lo que le agradan a los demás. Yo tengo que hacer lo que agrada a mi Señor, a Jesús, si es que realmente es el Señor de mi vida. Sencillo, hermano. La vaciedad espiritual en alguna persona viene de su divorcio con Cristo. Cuando tú no permaneces en Cristo, unido a Él, como el pámpano a la vid, vas a sentirte vacío, vacía. ¿Qué debemos hacer? Permanecer en el Señor. No descuidar nuestra salvación tan grande. Usted no debe descuidar su salvación. Es como un jardín, es un regalo de Dios precioso que le ha dado. No la descuide. Hay gente que ha recibido este regalo de Dios por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, y no cuidan de su salvación. Tienen ese jardín descuidado, lleno de topos, lleno de bichos, no han podado el jardín. Han descuidado su vida espiritual, su relación con Dios, y han caído nuevamente en algunas cosas que antes hacían. Dice en el versículo 4, a esto les parece extraño que a vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, o sea, blasfeman, hieren tu reputación, en otras palabras, hermanos. Y dice, porque en el versículo 6 y 7, vamos a mirar el versículo 6 y 7, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, o sea, los muertos espirituales. O sea, ellos estaban muertos antes, para que seamos juzgados en carne según los hombres. Los hombres nos van a juzgar, nos van a mirar. Somos cartas abiertas delante de ellos. Pero vivan en espíritu según Dios, porque Él es el que nos ha dado esa vida. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Hermanos, con esto quiero ir terminando.
estamos acercándonos al fin. Muchos dicen, no, pues, ¿desde cuándo nos están diciendo que Cristo viene? Desde hace 2000 años y no ha venido. Bueno, el próximo evento profético en cumplirse, porque ya todos los demás se han cumplido, es el arrebatamiento de la iglesia. Ya la higuera reverdeció allá en el año 48, que empezó a que las ramas eran tiernas y a reverdecer, año 48 y 49, cuando se estableció un presidente, un gobernante en Israel. Ahí reverdeció la higuera, que es Israel. Y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, es decir, todo lo que dice Mateo 24, que habla de toda esa semana de 7 años, donde van a ocurrir cosas tremendas, hermanos. Y una generación son 80 años, en el Salmo 90. Súmele al 48, al 49, 80 años, 2028, 2029. Se están cumpliendo más o menos 12.000 años de historia que tienen que cumplirse del hombre para que comience a reinar Cristo en el milenio 7. O en el año 7000, ¿saben? En el milenio del 7000. Porque viene el Señor a reinar por segunda vez. Viene Él por segunda vez, pero a reinar. La primera venida de Cristo vino a sufrir, a padecer por nuestros pecados. Pero ahora no viene como ese cordero a entregar su vida. Ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, montado en un caballo blanco con su iglesia, a establecer su reino en Jerusalén. Y desde ahí Él gobernará. Y Él juzgará a las naciones. Muchos creen que eso es fábula. Hermanos, no es el fin todavía. Es el principio del fin. Pero el fin se está acercando. Y el que ha de juzgar a los vivos y a los muertos está a la puerta. Si el Señor viniera hoy o mañana, ¿estarías tú preparado para encontrarte con tu Señor? Si tú te enfrentaras al tribunal de Cristo hoy o mañana, que venga el Señor. Algunos dicen que en el mes de septiembre, porque la fiesta de las trompetas se celebraban en Israel en el mes de Tisri, entre el mes de septiembre y octubre. Hay unos que se han atrevido a decir que el 26 de septiembre es el arrebatamiento. O sea, este año el 26 de septiembre. Yo creo que eso no está bien, porque el día y la hora no lo sabemos. Pero sí podemos más o menos saber los tiempos, y es posible que sea en el mes de septiembre, pero no quiere decir que sea en este mes o en el otro año, no sabemos. Puede ser, ojalá que este sea el último domingo que estemos acá. Hoy estamos a 18, 25, todavía nos queda otro domingo, según estos locos que andan diciendo que el 26. Pero bueno, debemos estar preparados porque el Señor viene pronto y debemos estar firmes en Él, en contra de un mundo pagano que quiere robarnos a nosotros todas las cosas que hemos recibido del Señor. Párese firme y sea valiente, padezca lo que tenga que padecer por causa del Señor. Ya no viva en el pecado, ahora viva para Cristo. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor.